Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense porque vamos a explorar un concepto que realmente desafía nuestra comprensión de la realidad, la interpretación de los muchos mundos. No. ¿Alguna vez te has preguntado si existen universos paralelos donde todas posibilidades se hacen realidad? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Exacto. Pero la interpretación de los muchos mundos, o IMM, para abreviar, propone precisamente eso. Increíble. Y hoy vamos a sumergirnos en este fascinante concepto. Me encanta. Tenemos un extracto de la Wikipedia en español sobre la interpretación de los muchos mundos como punto de partida para nuestra inmersión. Interesante. Listos para entrañar sus ideas principales, implicaciones y controversias. Totalmente. Para empezar, pensemos en el famoso gato de Schrödinger. Ah, sí. Ya sabes, ese gato hipotético atrapado en una caja que está vivo y muerto a la vez hasta que alguien abre la caja. El experimento mental que nos introduce al extraño mundo de la mecánica cuántica. Exacto. La IMM lleva esta idea un paso más allá. ¿En serio? En lugar de que el gato existe en un estado indeterminado, la IMM sugiere que el universo se divide en dos ramas, creando dos universos separados. Entiendo. Uno donde el gato está vivo y otro donde el gato, desafortunadamente, no lo está. Espera. Imagina que cada vez que ocurre un evento cuántico, la realidad se ramifica como un árbol, creando una miríada de universos paralelos, Wow. cada uno con una historia única. Entonces, en lugar de que la función de onda colapse en un solo resultado, como sugiere la interpretación tradicional de Copenhague, la IMM propone que todas las posibilidades se hacen realidad en diferentes ramas del multiverso. Exactamente. Increíble. Y esto tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del determinismo y el azar. Por un lado, la evolución de la función de onda universal es determinista, Ajá. lo que significa que se rige por leyes físicas predecibles. Ya veo. Pero por otro lado, la IMM da lugar a un número infinito de posibilidades, cada una desarrollándose en un universo independiente. Es fascinante. ¿Cómo podemos conciliar estas dos ideas aparentemente contradictorias? Ahí es donde entra en juego el concepto de decoherencia. Y coherencias. Sí. Cuéntame más. La decoherencia es el proceso por el cual las diferentes ramas del universo se vuelven efectivamente independientes entre sí. Ya veo. Lo que explica por qué no experimentamos la superposición de todas las posibilidades en nuestra vida diaria. Es como si cada rama del universo tuviera su propia burbuja de realidad, impidiendo que las diferentes versiones de nosotros mismos interactúen entre sí. Precisamente. Interesante. Y esto nos lleva a una de las críticas más comunes a la IM, ¿Cuál es? el problema de la base preferente. La base preferente. Si la realidad se ramifica constantemente, ¿cómo se decide en qué base se divide? Buena pregunta. ¿Es un proceso completamente aleatorio o hay algún principio subyacente que lo determina? Esta es una pregunta clave que los físicos y filósofos todavía están tratando de responder. Sin duda. Y hablando de preguntas desafiantes, ¿cómo se concilia el concepto de probabilidad con la IMM? Si todos los resultados ocurren en algún universo, ¿qué significa realmente que un evento tenga una cierta probabilidad? Es una pregunta fascinante. Lo es. Se han propuesto diferentes enfoques para abordar este problema, ¿Cómo cuáles? desde interpretaciones frecuentistas hasta teorías de la decisión. Dice Sam. Algunos incluso sugieren que la probabilidad podría estar relacionada con la densidad de las ramas del multiverso, donde algunas ramas son más comunes que otras. Ya veo. Es un tema complejo y todavía hay mucho que explorar. Sin duda. Pero creo que estamos empezando a arañar la superficie de una de las ideas más revolucionarias de la física moderna. Estoy de acuerdo. La IMM nos ofrece una nueva forma de entender la realidad y nuestro lugar en ella. Es un viaje fascinante que apenas estamos comenzando. Exactamente. Y de la próxima parte de nuestra inmersión, ¿Sí? profundizaremos aún más en las implicaciones de la IMM. Me encantará. No te la pierdas. Estaré aquí. Hasta pronto. Hasta la próxima. Retomando nuestra inmersión en la IM, me parece crucial destacar cómo esta interpretación redefine el papel del observador en la mecánica cuántica. Tienes razón, eso es algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. ¿Ah? En la interpretación de Copenhague, el observador juega un papel fundamental en el colapso de la función de onda. ¿Cómo se aborda esto en la IM? Bueno, la IM elimina por completo la necesidad de un observador externo para que la realidad se concrete. En cambio, propone que el observador es simplemente otro sistema cuántico sujeto a las mismas leyes que cualquier otro. Es decir, que el observador no tiene un estatus especial en el proceso de medición. Exactamente. Al realizar una medición,
el observador y el sistema observado se entrelazan dando lugar a una ramificación de la realidad. En cada rama hay una copia del observador que ha experimentado un resultado específico. Entonces, en lugar de que el observador colapse la función de onda, la IEM, sugiere que el observador se convierte en parte de un entrelazamiento cuántico que genera nuevas ramas del multiverso. Justamente. Y esta visión donde el observador no juega un papel privilegiado se alinea perfectamente con la cosmología cuántica. Cosmología cuántica. ¿Podrías explicar un poco más sobre eso? Claro, la cosmología cuántica busca aplicar los principios de la mecánica cuántica en un universo como un todo desde su origen hasta su evolución. Y la IMM, al no depender de un observador externo, se integra de manera natural con esta visión del universo como un sistema cuántico autocontenido. Entiendo. La IMM nos permite concebir el universo como una entidad cuántica que evoluciona de manera determinista, dando lugar a múltiples ramas que representan todas las posibilidades cuánticas. Exactamente. Y esta visión determinista de la realidad cuántica tiene implicaciones fascinantes en la forma en que entendemos el tiempo. Por ejemplo, en la IMM la flecha del tiempo no es un concepto fundamental. ¿Quieres decir que el tiempo no fluye en una sola dirección en la IM? Pero esto me está haciendo explotar la cabeza. No necesariamente. Lo que la IMM propone es que la flecha del tiempo, tal como la experimentamos, emerge de la interacción entre los diferentes sistemas cuánticos. Cada rama del universo tiene su propia historia y su propia flecha del tiempo. Es que a nivel fundamental, la evolución del multiverso es determinista y irreversible, pero la forma en que experimentamos el tiempo dentro de nuestra rama particular del universo surge de la interacción entre los diferentes sistemas cuánticos. Precisamente. Es una idea desafiante, ¿verdad? Pero también es una de las cosas que hace que la IMM sea tan atractiva desde un punto de vista intelectual. Por supuesto, no podemos olvidar que la IMM también tiene sus detractores que señalan su aparente infalsificabilidad como una de sus principales debilidades. Eso es algo que me ha estado rondando también. Si cada rama del universo está aislada de las demás, ¿cómo podremos obtener evidencia de su existencia? Ese es el principal argumento de los críticos. Sin embargo, algunos defensores de la IMM argumentan que, aunque remotas, existen posibilidades de detectar la influencia de otros mundos en nuestro propio universo. ¿En serio? ¿Podrías darnos algún ejemplo de esas posibles pruebas? Suena increíble. Bueno, una de las ideas más intrigantes fue propuesta por David Deutsch, quien sugirió que una computadora cuántica lo suficientemente avanzada capaz de realizar observaciones reversibles podría detectar la presencia de otros mundos. Una computadora cuántica detectando universos paralelos. Suena a ciencia ficción, pero quién sabe, tal vez algún día la ciencia alcance a la imaginación. Es una posibilidad fascinante sin duda, pero incluso si la IMM nunca pudiera ser probada experimentalmente, su valor reside en la nueva perspectiva que ofrece sobre la mecánica cuántica y la naturaleza de la realidad. Estoy totalmente de acuerdo. La IMM nos invita a pensar de manera diferente sobre mecánica cuántica y a considerar posibilidades que podrían parecer absurdas a primera vista. Pero, al explorarlas con rigor intelectual, nos conducen a una comprensión más profunda de la realidad. Exacto. Y al final, no es ese el objetivo de la ciencia. Ampliar nuestra comprensión del universo y desafiar nuestras propias preconcepciones sobre la naturaleza de la realidad. Sin duda, la IMM nos muestra que la realidad puede ser mucho más extraña y maravillosa de lo que jamás imaginamos. Y quién sabe, tal vez algún día la ciencia nos permita desentrañar los misterios del multiverso y descubrir las infinitas posibilidades que se ocultan más allá de nuestra propia rama de la realidad. Es una idea que nos deja con una mezcla de asombro y expectación. Y con esa nota de misterio damos por concluida la segunda parte de nuestra inmersión en la IEM. En la próxima entrega exploraremos las implicaciones filosóficas de esta teoría y las preguntas que plantea sobre nuestra propia existencia en un multiverso infinito. Hemos llegado a la parte final de nuestra inmersión en la interpretación de los muchos mundos. Hasta ahora hemos explorado la física detrás de esta teoría, pero me gustaría dedicar esta última parte a las preguntas filosóficas que plantea. ¿Te parece una excelente idea? La IMM no solo desafía nuestra comprensión de la física, sino que también nos obliga a reconsiderar algunas de las preguntas más fundamentales sobre nuestra existencia. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo afecta la IMM a nuestra comprensión del libre albedrío? Si todos los resultados posibles ocurren en algún universo paralelo, ¿significa eso que nuestras decisiones no tienen un impacto real? Es una pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que empezamos a hablar de la IMM. Es una pregunta compleja que ha generado mucho debate entre filósofos y físicos. Algunos argumentan que la IMM socava la idea del libre albedrío, Es decir, ya que todas las elecciones posibles ya se han realizado en algún universo paralelo. eso suena un poco desalentador, ¿no? Significa que nuestras vidas están predeterminadas y que no tenemos control real sobre nuestro destino. No necesariamente. Otros filósofos sostienen que la IMM no niega el libre albedrío,
sino que lo redefine en el contexto de un multiverso. Interesante. En lugar de elegir entre opciones preexistentes, nuestro libre albedrío se manifiesta en la creación de nuevas realidades, Entiendo. en la expansión del multiverso mismo. Eso me parece una perspectiva mucho más interesante. Entonces, en lugar de pensar en el libre albedrío como la capacidad de elegir entre un conjunto limitado de opciones, Sí. la IMEM nos invita a considerarlo como la capacidad de crear nuevas posibilidades con cada decisión que tomamos. Exactamente. Y eso nos lleva a otra pregunta filosófica fundamental. ¿Cuál es el significado de la vida en un multiverso infinito? Si existen infinitas versiones de nosotros mismos viviendo vidas completamente diferentes, ¿qué valor tiene nuestra propia existencia? Es una pregunta que puede resultar abrumadora. Si nuestra vida es solo una de las infinitas posibilidades, ¿tiene algún significado especial? ¿Qué importa lo que hagamos si hay infinitas versiones de nosotros mismos haciendo todo lo imaginable? Como suele ocurrir con las grandes preguntas filosóficas, no hay una respuesta fácil. Algunos argumentan que la IMM le da un valor aún mayor a nuestra propia existencia, ya que representa una posibilidad única entre infinitas. Ya ve. Otros, por el contrario, encuentran en la IMM una visión nihilista del mundo, donde la individualidad se diluye en la vastedad del multiverso. Al final, creo que la interpretación que cada uno le dé a la IMM depende de su propia visión del mundo. ¿De acuerdo? Que de las preguntas que considero más importantes, lo que me parece innegable es que la IMM nos obliga a confrontar estas preguntas de una manera nueva y desafiante. Estoy completamente de acuerdo. La IMM es una herramienta poderosa para explorar las grandes preguntas de la existencia, desde el libre albedrío hasta el significado de la vida. Nos obliga a repensar nuestras creencias más arraigadas y a considerar nuevas perspectivas sobre la realidad y nuestro lugar en ella. Y aunque el IMM todavía está en debate, su impacto en la física y la filosofía es innegable. Nos ha abierto un nuevo camino para comprender la mecánica cuántica y nos ha desafiado a considerar las posibilidades más increíbles del universo. Sin duda, la IMM es una aventura intelectual que nos invita a explorar la vastedad del multiverso y a descubrir las infinitas posibilidades que se ocultan más allá de nuestra propia rama de la realidad. Y con esa idea en mente, me gustaría agradecer a nuestro oyente por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Esperamos que te haya inspirado a cuestionar tus propias ideas sobre la realidad y a seguir explorando los misterios del universo. Recuerda, la realidad es mucho más compleja y fascinante de lo que a veces parece. Mantén la mente abierta a las posibilidades y nunca dejes de preguntarte qué hay más allá de lo que podemos ver y comprender. Hasta la próxima. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un momento crucial de la historia japonesa, la llegada de los barcos negros, o Kurofune, como se les conoce en japonés. Exacto, a menudo representados en tinta negra en el arte japonés. Estos barcos no fueron simplemente navíos, Más bien, símbolos de un cambio radical. un cambio que transformó a Japón para siempre, Exactamente. que los hacía tan especiales. Buena pregunta. ¿Y cómo cambiaron el curso de una nación? Bueno, lo que los hace tan fascinantes Vamos a descubrirlo. es que representan el fin de un aislamiento autoimpuesto que duró siglos. ¡Uf! Siglos. Sí, desde 1639. ¡Wow! Japón había adoptado una política sakoku, ¿Sakoku? que limitaba el comercio exterior casi exclusivamente a los holandeses, Solo los holandeses. en la isla de Dejima. Interesante. Imagínate, un país entero prácticamente cerrado al mundo exterior. Es increíble pensar en un país tan aislado durante tanto tiempo. Lo fue. ¿Y qué motivó a Japón a tomar esa decisión tan drástica? Había diversas razones. ¿Entiendes? El shogunato Tokugawa, que gobernaba Japón en ese momento, buscaban consolidar su poder Claro. y controlar la influencia extranjera, Influencia extranjera. especialmente la del cristianismo, El cristianismo. que veían como una amenaza a su autoridad. Tiene sentido. Así es. Y en este contexto de aislamiento irrumpen los barcos negros. Podemos hablar un poco sobre la primera llegada de estos barcos. Por supuesto. El primer contacto con los barcos negros se remonta a 1543, Tan temprano. con la llegada de comerciantes portugueses Ajá. a las costas japonesas. Portugueses. Interesante. Estos barcos con sus velas imponentes No los imagino. y su tecnología avanzada para la época Claro. debieron haber causado un gran impacto a los japoneses. Me imagino la sorpresa. Totalmente. Y después de este primer encuentro, Sí.
Los barcos negros se convirtieron en visitantes regulares. No exactamente. No. A pesar de este primer contacto, Ya. Japón mantuvo su política de aislamiento durante siglos. Hubo algunos contactos esporádicos con barcos occidentales, Entiendo. pero el shogunato se mantuvo firme Firme. en su decisión de limitar la influencia extranjera. Es interesante cómo un evento tan impactante como la llegada de barcos extranjeros Sí, no fue suficiente para romper el aislamiento de Japón en ese momento. exacto. ¿Qué cambió entonces? Buena pregunta. ¿Qué llevó a la ruptura definitiva del Sakoku? Bueno, el cambio llegó en el siglo XIX Siglo XIX. con un personaje que se convertiría en un ícono en esta historia, Un ícono. el comodoro Matthew Perry, ¿As? de la Marina de los Estados Unidos. El famoso Comodoro Perry y su flota de barcos negros. Exactamente. Su llegada en 1853 es un momento clave en la historia de Japón. Sin duda. Un momento clave. Perry llegó con una misión muy clara: ¿Y cuál era? obligar a Japón a abrir sus puertos al comercio con Estados Unidos. Ya veo. O sea que... A diferencia de los portugueses siglos atrás, Ajá. Perry no venía a pedir permiso. Sino a exigirlo. Wow. ¿Y cómo reaccionó Japón ante esta demanda tan audaz? Bueno, ¿Se intimidaron ante la presencia de la poderosa flota estadounidense? la reacción inicial fue de sorpresa Claro. y consternación. Era de esperarse. Japón había rechazado peticiones similares del rey holandés Del rey holandés. tan solo unos años antes. Increíble. Y la llegada de Perry con una poderosa flota armada Sí. era una clara demostración de fuerza. Es como si Perry hubiera llegado a decir, esta vez no se puede negar. Exactamente. Debió ser un momento de gran tensión. Imagina la escena. A ver. Los barcos de Perry, mucho más avanzados que los japoneses, Sí. navegando en la bahía de Edo, la actual Tokio. Increíble. Perry incluso se negó a ir a Nagasaki, Nagasaki. el único puerto abierto a los extranjeros, Ajá. y amenazó con atacar la capital Ataca la capital. si no se le concedió una audiencia con el emperador. Eso sí que es una jugada arriesgada. Lo fue. Superó por completo las instrucciones del presidente estadounidense Fillmore. Perry estaba decidido a lograr su objetivo, incluso si eso significaba ir más allá de sus órdenes. Y esta determinación tuvo un impacto decisivo Decisivo. en el curso de la historia. ¿Puedes contarnos un poco más sobre las tácticas que utilizó Perry para presionar a los japoneses? Claro. ¿Qué lo hacía tan diferente a otros extranjeros que habían intentado abrir Japón al comercio? Perry era un estratega militar experimentado y conocía el impacto psicológico Interesante. que podía tener la demostración de fuerza. Entiendo. Sus barcos, los famosos barcos negros, Sí. eran una clara muestra de la superioridad tecnológica de Occidente. Además, Perry se negó a ser recibido por funcionarios de bajo rango. Funcionarios de bajo rango. Exigió una audiencia con el emperador, ¿Con el emperador? el shogun o alguien de similar importancia, Ya veo. lo que puso a las autoridades japonesas en una situación muy complicada. ¡Qué presión! Es fascinante cómo un solo hombre, Lo es. con su determinación y sus tácticas, pudo cambiar el destino de una nación entera. Sin duda. La llegada de Perry y sus barcos negros marcaron un antes y un después en la historia de Japón. Totalmente de acuerdo. Y lo más interesante es que este es solo el comienzo de la historia. Exacto. Exacto. Ya. Y justo ahí es donde nos quedaremos por ahora. ¿De acuerdo? Pero antes de irnos, Sí. me gustaría dejarles a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Interesante. ¿Qué creen que hubiera pasado si Japón hubiera rechazado las demandas de Perry? Buena pregunta. ¿Habrían podido mantener su aislamiento a largo plazo? No lo sé. Nos encantaría escuchar sus teorías en los comentarios. Por supuesto. Vuelvan pronto para la segunda parte de nuestra inversión en la historia de los barcos negros, Los esperamos. donde exploraremos las consecuencias de la llegada de Perry Exacto. y cómo ese evento transformó a Japón para siempre. Será fascinante. Retomando nuestra conversación sobre los barcos negros. Sí, ¿por dónde íbamos? La Agari de Perry y sus barcos. Ah, No solo forzó la apertura de Japón al comercio, claro. sino que también desencadenó una profunda transformación Transformación. social y cultural. Es interesante cómo un evento aparentemente político Lo fue. y económico Sí, tuvo repercusiones tan profundas en la vida diaria de los japoneses. totalmente. ¿Recuerdas que mencionamos la palabra bárbaro? Sí, claro. Al hablar de cómo se percibía a los extranjeros Exacto. antes de la llegada de los barcos occidentales. Ah, La propaganda del gobierno japonés sí.
había fomentado una imagen negativa de los extranjeros, Cierto. considerándolos inferiores Inferiores. y peligrosos. Peligrosas. El hermetismo de Japón durante el Sakoku Sí, había reforzado estas ideas preconcebidas. totalmente. Y de repente se encuentran cara a cara con estos extranjeros, Exacto. con su tecnología superior, sus costumbres diferentes Diferente. y su insistencia en abrir Japón al mundo. Así es. ¿Cómo se adaptaron los japoneses a este choque cultural tan repentino? La reacción fue mixta. Algunos vieron la llegada de los occidentales como una amenaza, una invasión a su cultura y tradiciones. Entiendo. Se aferraron a sus costumbres Ajá, y se resistieron al cambio. tiene sentido. Otros, sin embargo, lo vieron como una oportunidad para aprender y modernizarse. Interesante. Se sintieron fascinados por la tecnología occidental, Ya veo. la moda, las ideas, Ajá. y vieron en ellas una forma de fortalecer a Japón. Es fascinante cómo un mismo evento Lo es. puede generar reacciones tan opuestas. Sin duda. ¿Hubo algún punto en común entre estas diferentes perspectivas? A pesar de las diferencias, Sí. creo que la mayoría de los japoneses Ajá. compartían un sentimiento de vulnerabilidad. Vulnerabilidad. La llegada de los barcos negros Sí. les había demostrado que su país no era inexpugnable, claro, que eran susceptibles a la presión extranjera. Y esta vulnerabilidad Sí, supongo. impulsó a Japón a buscar formas de fortalecerse Exactamente. y evitar ser dominado por las potencias occidentales. Así es, y aquí es donde entra en juego uno de los periodos más turbulentos y fascinantes de la historia de Japón, ¿Y cuál es? la restauración Meiji. La restauración Meiji, un nombre que resuena con cambios radicales. Sin duda. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este periodo? La restauración Meiji, que comenzó en 1868, 1868. fue un periodo de modernización acelerada en Japón. Modernización acelerada. El país se embarcó en un proceso de reformas radicales, Reformas radicales. adoptando ideas y tecnologías occidentales Ya veo. en todos los ámbitos. La política, la economía, el ejército, Increíble. la educación, incluso la moda. Es increíble cómo un evento, la llegada de los barcos negros, Lo es. pudo desencadenar una transformación tan profunda. Sí, la presión de las potencias occidentales, Ajá. simbolizada por los barcos negros, Claro. obligó a Japón a abandonar su aislamiento Aislamiento. y a reformarse para poder competir en el nuevo orden mundial. Y esta transformación no fue fácil. Ya, no fue. Imagino que hubo mucha resistencia al cambio. Muchas tensiones sociales, Por supuesto, la restauración Meiji estuvo marcada por conflictos internos. resistencias al cambio y tensiones sociales. Ya veo. Los tradicionalistas se oponían a la adopción de ideas extranjeras, Claro. mientras que los reformistas impulsaban la modernización a un ritmo acelerado. Interesante. Hubo revueltas, asesinatos, luchas de poder. Suena intenso. Fue un periodo de gran agitación. Es como si la sociedad japonesa Sí. se hubiera dividido entre quienes querían aferrarse al pasado y quienes ansiaban abrazar el futuro. Así es. Y en medio de esta turbulencia, Japón logró modernizarse a un ritmo vertiginoso, Vertiginoso. convirtiéndose en una potencia mundial en pocas décadas. Increíble. Pasaron de ser una nación aislada ¿Aislada? a un imperio con ambiciones expansionistas. Hablando de ambiciones expansionistas, no es irónico que Japón, Irónico. después de ser forzado a abrirse al mundo por los barcos negros, Se convirtiera a su vez en una potencia imperialista en Asia. es una paradoja histórica interesante. Interesante. Japón, tras experimentar en carne propia la presión del imperialismo occidental, Sí, adoptó un comportamiento similar ya veo. en su expansión por Asia a finales del siglo XIX y principios de la Vensk. Es como si hubieran aprendido la lección de los barcos negros, ¿Cierto? pero la hubieran aplicado de una manera que ellos mismos habían criticado. Exactamente. ¿Crees que esta ironía es una simple coincidencia? Bueno, ¿O hay algo más profundo detrás? es una pregunta compleja Compleja. que ha generado mucho debate entre los historiadores. Ya veo. Algunos argumentan que Japón simplemente estaba siguiendo el modelo El de modelo. las potencias occidentales, Ah, buscando asegurar su lugar en el nuevo orden mundial. entiendo. Otros sugieren que las ambiciones imperialistas de Japón Sí, estaban arraigadas en su propia historia y cultura, interesante. y que la llegada de los barcos negros simplemente aceleró un proceso Un proceso. que ya estaba en marcha. Es fascinante cómo un evento histórico Lo es. puede tener tantas interpretaciones. Sin duda. ¿Y qué hay del impacto cultural de los barcos negros? El impacto cultural. ¿Cómo se refleja este evento en la memoria colectiva de Japón?
El impacto cultural de los barcos negros es innegable. Innegable. La imagen de estos barcos, Sí. irrumpiendo la tranquilidad del Japón aislado, Ajá. se ha convertido en un símbolo poderoso Un símbolo poderoso. que ha inspirado a artistas, escritores y Escritores. pensadores a lo largo de los años. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo se ha plasmado esta influencia en la cultura japonesa? Claro que sí, un ejemplo notable es Kurofune, Kurofune. la primera ópera de estilo occidental de Japón, Ópera. que se estrenó en 1940 En 1940. y que narra precisamente la llegada del Comodoro Perry Ajá. y el impacto de los barcos negros en la sociedad japonesa. Es increíble cómo un evento que ocurrió hace siglos Lo es. sigue inspirando a artistas en la actualidad. ¿Y qué hay de la literatura? También hay ejemplos. ¿Algún ejemplo que destaque la influencia de los barcos negros? Por supuesto, un ejemplo icónico es el famoso haiku sobre los barcos negros. Haiku, me encantaría escucharlo. Juega con el doble significado de las palabras para reflejar la ambigüedad del momento. Interesante, ¿podrías recitarnos ese haiku Claro que sí. y explicarnos su significado? El haiku dice así: A ver. Taihei no nemuri osamasu. Yukisen tatashihai de yoru monemuresu. Qué bello. ¿Y cuál es el significado detrás de estas palabras? El haiku juega con la dualidad. Dualidad. Por un lado, Sí. se puede interpretar como una referencia al té verde Yukisen que impide conciliar el sueño. Ya veo. Taihei sería el Océano Pacífico. Océano Pacífico. Yukisen los barcos de vapor. Barcos de vapor. Y Shiai los 4 barcos de Perry. Ajá. En este sentido, Sí. el haiku describe la interrupción de la paz por la llegada de los barcos negros. Es increíble cómo un simple haiku ¿Lo es? Puede encapsular la complejidad de un evento histórico. Exactamente, y ese es solo un ejemplo de cómo la llegada de los barcos negros ha permeado la cultura japonesa, ya veo. desde la literatura hasta la música, el cine y las artes visuales. Ajá. Este evento ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva del país. Y más allá de las manifestaciones artísticas, Sí, ¿cómo se percibe la llegada de los barcos negros en la actualidad? buena pregunta. ¿Es visto como un evento positivo o negativo en la historia de Japón? La percepción de los barcos negros es compleja Compleja. y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Entiendo. En un principio, la llegada de los barcos occidentales se vio como una humillación, Claro. una imposición forzosa que puso fin a la era de aislamiento. Sin embargo. Con el tiempo, Ajá. la perspectiva ha cambiado. ¿En qué sentido ha cambiado la perspectiva? Hoy en día, Sí. muchos japoneses reconocen que la llegada de los barcos negros, Ajá. aunque traumática en su momento, Claro. fue un catalizador para la modernización de Japón y su ascenso como potencia mundial. Ya veo. Sin la apertura forzada al mundo, Sí. Japón podría haber quedado rezagado Rezagado. en un mundo cada vez más globalizado. Es interesante como un evento que en su momento se percibió como una derrota Y o es, puede ser reinterpretado como un punto de inflexión ¿cierto? que abrió las puertas a nuevas oportunidades. Exactamente. Y esta reinterpretación de la historia Sí, es crucial para comprender la identidad de Japón en la actualidad. totalmente de acuerdo. Sin duda, la llegada de los barcos negros es un recordatorio Un recordatorio. de que la historia no es estática, No, no lo es. que nuestra comprensión del pasado Sí, puede evolucionar a medida que cambian las perspectivas y los contextos. totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta segunda parte de nuestra inmersión en la historia de los barcos negros. Sí, hemos explorado las consecuencias de la llegada de Perry, Ajá, la transformación social y cultural de Japón, sí. la restauración Meiji, La restauración Meiji. el impacto en el arte El arte. y la reinterpretación de la historia. Exacto. Y ahora, en la tercera y última parte de nuestro programa, nos gustaría profundizar en el legado de los barcos negros en la actualidad Interesante. y cómo este evento histórico sigue resonando en el Japón de hoy. Me parece una excelente idea. ¿Te parece bien? Sí, continuemos. Si le retomamos nuestra inversión en el legado de los barcos negros, Sí, es fascinante cómo este evento histórico sigue siendo relevante en el Japón actual. totalmente. Hemos hablado de su impacto en la política, la economía Ajá. y la cultura. Sí. Pero me pregunto, ¿Qué te preguntas? ¿cómo se perciben los barcos negros en la sociedad japonesa de hoy en día? Es una pregunta interesante. ¿Verdad? Como hemos mencionado, la imagen de los barcos negros Sí. se ha convertido en un símbolo poderoso en la cultura japonesa. ¿Un símbolo de qué? Representa la llegada de la modernidad, Ajá. la ruptura con el pasado El pasado. y la integración de Japón en el escenario global. Es curioso, ¿no?
¿Qué te parece curioso? Un evento que podría interpretarse como una imposición, Sí. una intrusión forzada, Ajá. ha sido asimilado e integrado en la narrativa histórica de Japón. Es una muestra de la capacidad de adaptación Adaptación, y resiliencia del pueblo japonés. resiliencia. En lugar de rechazar o demonizar la llegada de los occidentales, la han utilizado como un punto de inflexión Un punto de inflexión. ¿Para qué? para reinventarse y avanzar hacia el futuro. ¿Y dirías que esta capacidad de adaptación se refleja en otros aspectos de la sociedad japonesa actual? Sin duda. Por ejemplo. Piensa en la tecnología, la industria, la moda, la cultura popular. Cultura popular. Japón ha sabido fusionar sus tradiciones con las influencias externas, Interesante. creando una identidad única y vibrante. Única y vibrante. Y en este proceso de fusión, la experiencia de los barcos negros sigue siendo un punto de referencia. ¿Un punto de referencia en qué sentido? Es un recordatorio constante de la importancia de estar abiertos al mundo, Abiertos al mundo. de aprender de otras culturas. Claro, y de adaptarnos a los cambios. Tiene sentido. Y hablando del mundo, Sí. ¿crees que fuera de Japón se le da a la llegada de los barcos negros la importancia que merece? ¿Importancia en qué sentido? En la historia global, Quizás no tanta como debería. ¿no? La llegada de los barcos negros a Japón es un evento crucial, ¿Consciente? no solo para la historia de este país, Yo sino para comprender la dinámica global del siglo XIX. entiendo. Marcó un hito en la expansión del capitalismo global Ajá. y en la configuración del orden mundial que conocemos hoy en día. Es cierto, a veces olvidamos que eventos que parecen aislados en un país pueden tener repercusiones a nivel mundial. Totalmente de acuerdo. Y más allá de las implicaciones políticas y económicas, la historia de los barcos negros nos invita a reflexionar ¿Reflexionar sobre qué? sobre el encuentro entre culturas El encuentro entre culturas, los desafíos de la y modernización la modernización. y la importancia del diálogo intercultural. Totalmente de acuerdo. Es una historia llena de matices, de luces y sombras, Sí, que nos recuerda que la historia no es lineal no. ni simple. Exactamente. Y como siempre, Así. la mejor manera de comprender el pasado Ajá. es estudiarlo, analizarlo y debatirlo Debatirlo. desde diferentes perspectivas. Totalmente. Y en el caso de los barcos negros, Sí. creo que hemos hecho precisamente eso. Analizar, debatir Analizar, debatir, y sobre todo aprender. aprender. ¿Te parece? Sí, para terminar, Sí, dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. me parece una excelente idea. A ver, si Japón hubiera continuado con su política de aislamiento, Aislamiento. ¿cómo creen que habría sido el mundo? Interesante pregunta. ¿Habría sido posible mantener el Sakoku Sakoku. en un mundo cada vez más interconectado? Es una pregunta que invita a la imaginación y al análisis. Déjenos sus comentarios y reflexiones. Por supuesto. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión Fascinante. en la historia de los barcos negros. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hola a todos, listos para otra inmersión profunda con nosotros. Hoy vamos a ahondar en la vida de Emil Zatopek. Así, Emil Zatopek, la locomotora humana. Exactamente. Vamos a descubrir cómo este atleta checo pasó de ser un simple trabajador de una fábrica de zapatos a una leyenda olímpica. Con 3 medallas de oro en Helsinki 52. Increíble. Y lo mejor es que nuestras fuentes para este viaje son fragmentos de la página de Wikipedia de Zatopek en español. Así es. Prepárense para una carrera llena de descubrimientos. Lo fascinante de Zatopek es que su historia no comienza en una pista de atletismo, sino en una fábrica de zapatos. En serio, una fábrica de zapatos. Cuéntame más. Imagínate a Emil con tan solo 16 años trabajando en la fábrica Bata en Zlín, Checoslovaquia. Ajá. Y un día lo seleccionaron para participar en una carrera y él no quería. Decía que estaba débil, ¿Veía qué pasó? pues terminó en segundo lugar entre 100 participantes. Este evento aparentemente insignificante fue la chispa que encendió su pasión por correr. Increíble, cómo un pequeño evento puede cambiar el curso de una vida. ¿Crees que el contexto social e histórico de Checoslovaquia en la década de 1930 influyó en su determinación? Ya sabes, con todos los desafíos sociales y económicos de la época. Sin duda, esas circunstancias forjaron su carácter, y esa determinación lo acompañaría a lo largo de su carrera. En 1945 se unió al ejército checoslovaco, lo que le dio más estructura y disciplina para entrenar. Y los resultados no tardaron en llegar.
Para 1944 ya había batido récords checoslovacos en 2.000, 3.000 y 5.000 metros. Parece que estaba destinado a grandes cosas. Su talento era evidente, pero su dedicación al entrenamiento fue lo que realmente lo distinguió. Y esa dedicación lo llevaría a su primera gran prueba, los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Los Juegos Olímpicos. ¿Cómo le fue allí? Allí Zatopek demostró al mundo de qué estaba hecho. Obtuvo el oro en los 10.000 metros y la plata en los 5.000 metros. Una actuación estelar que lo lanzó a la fama internacional. Impresionante. ¿Y qué hay de los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952? Escuché que logró algo increíble allí. Los Juegos de Helsinki fueron la cumbre de su carrera. Zatopek logró una hazaña que nadie ha igualado hasta el día de hoy, 3 medallas de oro. 3 medallas de oro. ¿En qué pruebas? Ganó en los 5.000 metros, los 10.000 metros y el maratón. El maratón. Espera. ¿No se supone que era un corredor de distancias más cortas? ¿Cómo es que ganó maratón? Lo más sorprendente es que Zatopek decidió correr el maratón en el último momento a pesar de no haber corrido uno nunca antes. Eso es increíble. ¿Y cómo lo hizo? ¿Tenía alguna estrategia en particular? La estrategia fue simple. Corrió junto a Jim Peters, el plusmarquista mundial británico. Y cuando Peters pensó que iban demasiado lento, Zatopek aceleró dejando a Peters atrás y asegurando su victoria. ¡Qué audacia! Es increíble que alguien que nunca había corrido un maratón lo ganara de esa manera. Debe haber sorprendido al mundo entero. Definitivamente. Esta victoria consolidó su estatus como leyenda del atletismo, demostrando no solo su increíble resistencia física, sino también su astucia estratégica y su fortaleza mental. Y hablando de resistencia, ¿te has preguntado alguna vez cómo entrenaba Zatopek para lograr esos resultados? Ahora que lo mencionas, he escuchado que tenía métodos de entrenamiento bastante inusuales. ¿Puedes contarme más sobre eso? Sus métodos eran, digamos, poco convencionales. Zatopek entrenaba en cualquier condición climática, incluso en la nieve. Y en lugar de usar zapatillas especializadas para correr a menudo, usaba botas de trabajo. ¿Botas de trabajo? Eso suena increíblemente difícil. ¿Por qué crees que hacía eso? Su filosofía era que si podía correr con botas, sería mucho más rápido con zapatillas de correr. Y curiosamente funcionó. Su estilo de correr era peculiar. Algunos incluso lo consideraban antiestético, pero él priorizaba la resistencia y la fuerza por encima de la forma. Fascinante cómo desafiaba las normas y lograba el éxito a su manera. Un verdadero pionero en el entrenamiento de resistencia. Pero más allá de su faceta atlética, ¿qué me puedes contar sobre su vida personal? Era tan interesante como su carrera deportiva. Su vida personal también estuvo llena de momentos memorables. Por ejemplo, ¿sabías que estaba casado con Dana Zatopkova, otra leyenda olímpica? ¿De verdad? No lo sabía. Cuéntame más sobre ella. Dana era una talentosa lanzadora de jabalina. De hecho, ambos ganaron el oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. ¡Wow! Increíble. Imagínate la celebración en casa después de esos juegos. Debieron ser una pareja formidable unidos por su pasión por el deporte. Su relación era un testimonio de su amor compartido por el atletismo. Se apoyaban mutuamente, se retaban y celebraban juntos sus triunfos. Es inspirador ver a dos personas alcanzar la grandeza juntos compartiendo una pasión tan intensa. Pero si no me equivoco, la vida de Zatopek no fue solo triunfos y alegrías. Hubo momentos difíciles también. Desafortunadamente sí. Después de su apoyo a la Primavera de Praga en 1968, la vida de Zatopek dio un giro drástico. La Primavera de Praga. Para aquellos que no estén familiarizados con este evento, ¿podrías explicarlo brevemente? La Primavera de Praga fue un movimiento que buscaba implementar reformas democráticas en Checoslovaquia, que en ese entonces estaba bajo el control de un régimen comunista. Fue un periodo breve de liberalización política y cultural, pero lamentablemente fue aplastado por la invasión soviética. Entiendo. Y Zatopek, al apoyar este movimiento, se puso en una posición complicada. Exacto. Al alzar su voz en apoyo a la Primavera de Praga, se convirtió en un enemigo del Estado. Fue expulsado del Partido Comunista y del Ejército, perdiendo todos sus privilegios y reconocimientos. ¡Qué situación tan terrible! Pasar de ser un héroe nacional a ser perseguido por sus ideales debe haber sido un golpe devastador. ¿Cómo le afectó esto a nivel personal? Las consecuencias fueron duras. Lo obligaron a realizar trabajos forzados para poder subsistir. Imagínate Zatopek, el ícono del atletismo, reducido a realizar trabajos humillantes por sus convicciones políticas. Es una historia que nos recuerda que la fama y la gloria no siempre son suficientes para protegernos de las injusticias. ¿Cómo logró sobrellevar esa etapa tan oscura de su vida? A pesar de la persecución, Zatopek nunca perdió la esperanza. Se aferró a su espíritu indomable, el mismo que lo impulsó a conquistar las pistas. Es admirable su resiliencia ante la adversidad. ¿Y cuándo terminó esta persecución? Logró recuperar su estatus y reconocimiento. Afortunadamente sí. La historia de Zatopek tiene un final más feliz. En 1990, con la caída del régimen comunista, fue rehabilitado por Václav Havel. Ah, sí, claro. El primer presidente de la República Checa. Me alegra escuchar eso.
Después de todo lo que sufrió, se merecía ese reconocimiento. Sin duda, sus logros deportivos volvieron a ser celebrados y su legado como atleta y como persona fue restaurado. En sus últimos años recibió numerosos honores, incluyendo la medalla Pierre de Coubertin por su espíritu deportivo. Un merecido homenaje a un hombre que inspiró a generaciones de atletas con su determinación, su humildad y su pasión por el deporte. Hablando de inspiración, ¿qué podemos aprender de la vida de Zatopek? ¿Qué lo hace tan especial? Zatopek nos enseña que la verdadera grandeza no se mide solo en victorias, sino en la capacidad de superar la adversidad, de luchar por nuestros ideales y de inspirar a otros con nuestra pasión y determinación. Su famosa frase, si quieres correr, corre 1 kilómetro. Si quieres cambiar tu vida, corre un maratón. Resume su filosofía de vida a la perfección. Nos recuerda que el esfuerzo y la perseverancia son claves para alcanzar nuestras metas. Exacto, Zatopek. No solo corrió maratones, corrió por la libertad, por la dignidad, por un mundo mejor. Y en ese sentido, todos podemos ser corredores como él. Es una idea poderosa. Su historia nos deja un legado de perseverancia, de compromiso con los ideales y de amor por el deporte, Emil Zatopek. La locomotora humana. Un hombre que corrió no solo para ganar medallas, sino para conquistar la libertad y la dignidad. Y con esa imagen inspiradora de Zatopek corriendo hacia la libertad, concluimos este Deep Dive. Espero que su historia te motive a alcanzar tus propias metas, a correr tus propios maratones y a nunca dejar de luchar por tus sueños. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante por la vida de uno de los atletas más grandes de todos los tiempos.